Nietzsche, que también ha sido muy, muy leída, y otra que también es relevante, que escribió sobre Kierkegaard. Entonces, me parece que Shestov junto con Jean Ball pues son los grandes introductores, digamos, de esta categoría llamada existencialismo, y en particular en el caso de Shestov, ligándolo al propio cristianismo. Y como les mencionaba, yo conocí esta obra porque Unamuno la cita en Agonía del Cristianismo. También creo que presenta esta lectura contemporánea de lo que podremos llamar el cristianismo agónico, que es el tema fundamental, el motu, digámoslo, de esta obra que Shestov intituló La noche de Getsemaní. Como les decía, la noche de Getsemaní apareció a 300 años del nacimiento de Pascal, es decir, en 1923, y expresa, me parece, muchos de los aspectos fundamentales de la obra de Shestov. Entonces, aunque la obra es sobre Pascal, creo que también hay ahí una exposición muy completa del pensamiento de Lev Shestov, en particular de su crítica al racionalismo. Eh, Shestov también, si lo ubicamos en las historias de la filosofía, aparece como un autor fundamentalmente anti-hegeliano, digámoslo, en la estela de Kierkegaard. De hecho, veremos cómo en este texto, La noche de Getsemaní, es fundamental una categoría que Kierkegaard utiliza en Temor y Temblor, en la categoría de lo general, y que resulta muy importante pues, para entender el trasfondo de esta obra. He de decir que me parece que es complicado, digamos, en un ejercicio exegético, ver qué tanto es realmente de Pascal y qué realmente es de Shestov, proyectando muchas de sus ideas filosóficas a partir de su lectura de Pascal. Creo que es controversial, muchas, o son controversiales muchas de las afirmaciones que Shestov hace en esta obra respecto, por ejemplo, de la relación de Pascal con la razón, ¿no? Por ejemplo, aquí está el doctor Juan Carlos, está, bueno, no está aquí Paco Ángeles, pero él ha escrito un libro sobre ello. Shestov rechaza furibundamente alguna asociación, influencia, complicidad o inclusive, digamos, concordancia entre Pascal y Descartes. Shestov confronta a Pascal y a Descartes y me parece presenta a Pascal como un irracionalista, más en la línea de Nietzsche, que realmente me parece en el espíritu propio de la filosofía de Pascal. Pero aún así es un texto muy interesante y que es de mucha influencia. Les decía, entre los nuestros podemos recuperar particularmente la influencia en Unamuno, ¿no? En particular en la agonía del cristianismo. Y creo que también nos puede ayudar mucho a hacer lecturas de esto que Unamuno puso de moda, que es el cristianismo agónico, ¿no? Bueno, entonces, Shestov propone que el cristianismo de Pascal, que se identifica con su existir, aquí podríamos recuperar las lecturas de mi buen amigo Paco Ángeles, eh, y que él toma de Aranguren, ¿no? Hay un talante propiamente pascaliano, y Shestov lo que intenta hacer en la noche de Getsemaní, pues es presentar su visión de este talante pascaliano que le identifica con el cristianismo agónico. Entonces vean cómo aquí creo que también se pueden hacer lecturas interesantes a propósito, aunque esto es cronológicamente anterior, de este talante que Unamuno describe en las primeras páginas de Del sentimiento trágico de la vida, cuando habla de que hay ciertos autores que han comprendido lo que Unamuno llama el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Que creo que se puede leer también con cierta resonancia a partir del cristianismo agónico que nos presenta Shestov en La noche de Getsemaní y que después Unamuno reformula en la agonía del cristianismo. Pero bueno, todo eso tiene un hilo conductor, lo iremos viendo, que es la categoría de lo general,
que recuperan tanto Unamuno como Shestov y que viene de Temor y Temblor de Kierkegaard. Entonces, aunque no está referenciada esta obra, me parece que es el vínculo común que hay entre Shestov y Unamuno a propósito de su lectura de Pascal, que parte de unas lecturas muy particulares de Temor y Temblor de Kierkegaard, que sería pues esta expresión, digamos, al menos a nivel categorial, de lo que podremos llamar el cristianismo agónico, que como sabemos, bueno, en Kierkegaard lo que está en Temor y Temblor, pues es un seudónimo, Johannes de Silencio, y que da muchas vueltas en torno a la idea central de Shestov en esta obra, y que de hecho es lo que la intitula. ¿Por qué el libro se llama La noche de Getsemaní? Ustedes recordarán que en el Evangelio de Mateo se narra la víspera de la pasión de Cristo, en la que junto con Pedro y los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, eh, va a un jardín que está ahí pegado al Monte de los Olivos, el monte de Getsemaní, y nos dice Mateo que Jesús se queda solo en un momento ahí en el jardín y sintió agonía y tristeza. Entonces, a partir de esta categoría de agonía, se recupera el término y pues estos autores nos hablarán del cristianismo agónico, ¿no? En el relato evangélico, ustedes recordarán, los apóstoles se van a dormir y Jesús se queda despierto velando y les reclama, sobre todo a Pedro, que no puede velar, ¿no? Entonces, la idea central de Shestov en la noche de Getsemaní es que el hombre es obligado a dormir mientras la divinidad agoniza y considera que ese es el talante espiritual que encontramos propiamente en Pascal. Dice Shestov, Pascal no duerme ni dormirá. Los sufrimientos de Cristo no lo dejarán dormir hasta el fin del mundo. Según Shestov, lo que encontramos en la obra de Pascal es a un hombre que quiere agonizar con la divinidad y que sobre todo quiere hacer apología, digamos, de los derechos de Dios y de la fe frente al racionalismo o a esto de lo que Shestov considera que es propiamente el racionalismo y que, según Shestov, es obra netamente de los hombres que en una idea prometeica le han querido arrebatar sus derechos a Dios y por ende Shestov considera que lo que Pascal pretende es defender a Dios de los hombres, ¿no? Shestov nos recuerda en varios momentos de la obra que lo que nosotros conocemos como los pensamientos de Pascal originalmente estaban planeados para ser una obra que se iba a intitular Apología del Cristianismo. Y Shestov considera que en esto Pascal lo que pretendía era hacer apología de Dios y de la fe frente al racionalismo, como les decía, o sea, defender a Dios de la idea de razón, que es obra humana, y sobre todo, pues de las seguridades que según Shestov, eh, digamos, alegorizan lo contrario a la agonía, que es la incertidumbre. Entonces, Shestov nos presenta que lo fundamental del talante pascaliano, llamémoslo así, es la pretensión agónica de sentar en un juicio a las seguridades que los humanos tenemos de cara o de frente, digámoslo, a la agonía propiamente de la experiencia cristiana, que según Shestov, en su lectura de Pascal, son dos. La primera es la razón, que también se identifica con la filosofía y con la teología, y la segunda es la noción de iglesia, lo cual creo que es bastante interesante, sobre todo a propósito de la lectura muy contraria a la que tiene Shestov, que ha presentado el Papa Francisco a finales del año pasado, ¿no? En Dignitas Miseria Homini, que presenta, me parece, una lectura muy, eh, podríamos decir, optimista quizás del pensamiento de Pascal y que oculta, o bueno, no sé si oculte, pero al menos no explora
estos recovecos agónicos que encontramos frecuentemente en los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando se sientan en el banquillo del juicio de Dios a la razón humana, donde identifica eh, Shestov a la filosofía de la teología y a la iglesia, pues realmente lo que está sentando Shestov en nombre de Pascal, pues es a la visión católica de la relación fe-razón, ¿no? Eh, lo que considera Shestov que tiene que ser superado y que es precisamente lo que manda al hombre a dormir y es lo que hace que no vele el hombre en la agonía de Cristo, pues son estas certidumbres que nos vienen por parte del cristianismo filosofado, que sería lo que podríamos llamar teología católica, ¿no? Si ustedes han leído Agonía del Cristianismo de Unamuno, verán que esa también es una idea que Unamuno frecuentemente repite. O sea, que el catolicismo realmente lo que ha hecho pues es despojar de su originalidad agónica, existencial, encarnada, sufriente, etcétera, etcétera, a la experiencia cristiana y lo ha sustituido por una racionalización, digamos, eh, conforme a las posibilidades de comprensión humana del misterio. Entonces, esto hace que los cristianos dejen de imitar a Cristo agónico y de velar con él frente a la pasión y lo sustituyan por una racionalización humana que se convierte en la imagen o en la idea de Cristo y que esto pues hace que se nos olviden pues este también motu muy de Shestov, muy de Unamuno, del hambre de inmortalidad, ¿no? Veremos también cómo eh, estas categorías, por ejemplo, de hambre de inmortalidad, que frecuentemente Unamuno utiliza, pues también es parte del lenguaje de Shestov, y que Shestov utiliza frecuentemente esta expresión también para referirse a Pascal. Entonces, vean cómo aquí vemos un talante común, que es ese talante agónico, digamos, del hombre individual que quiere velar junto a Cristo y que intenta despojarse de toda razón o de todo razonamiento, digámoslo, humano de cara a Cristo, ¿no? Afirmando una especie como de irracionalismo eh, que trasciende la sola escritura luterana, ¿no? O sea, sí hay un solo Cristo, pero no es en la misma lógica luterana, porque aquí no se pretende que todo se siga de una interpretación de la Sagrada Escritura, más bien se pretende que la persona que se dice seguidor de Cristo agonice como Cristo en Getsemaní y eso se convierta en su criterio, rigor único, digamos, en una ratio Christi, que sea su actitud frente al mundo. Cito a Shestov. Eh, Órdenes llegan de Roma y de la razón, con que no es menester seguirlas. Esta es la lógica de Pascal. Tal es la lección de Pascal, para ser más exactos, de este modo. Nos participa todo lo que ha oído en el tribunal de Dios. Evita todo lo que es querido a los hombres. Los hombres aman la firmeza. Él acepta la inconstancia. Los hombres aman la tierra sólida. Él elige el abismo. Los hombres aprecian sobre todo la paz interior. Él celebra la guerra y la tempestad. Los hombres aspiran al descanso. Él promete la fatiga, una fatiga sin término. Los hombres van a la casa de verdades claras y precisas. Él confunde todos los papeles, lo confunde todo, transformando la vida terrena en un caos horrible. ¿Qué es lo necesario? Ya lo dijo, nadie debe dormir. Entonces, la opción de Shestov respecto de su lectura de Pascal, pues es precisamente este cristianismo que les digo, agónico, en el cual toda certidumbre que vendría de una razón humana que considera que puede comprender el misterio, se olvida de agonizar con Cristo. Entonces, según Shestov, Pascal lo que no quiere son seguridades. Pascal quiere la incertidumbre. Pascal quiere que el hombre se confronte y vele con Cristo, aunque en ello le vaya la vida, ¿no? Entonces aquí es donde Shestov separa a Pascal, por ejemplo, de Descartes, ¿no? A lo largo de la noche de Getsemaní, digamos que el antihéroe, la contra de Pascal será Descartes y el pensamiento cartesiano, visto como precisamente la búsqueda de una certidumbre
que forme un piso firme y que a partir de ese piso firme se pueda ir reconstruyendo, eh, digámoslo así, una certeza verdadera de la razón que permita al hombre descansar y velar, ¿no? Entonces es interesante como para Shestov la certidumbre filosófica del cartesianismo sería precisamente lo menos cristiano que podría existir y lo más antipascaliano, ¿no? Creo que en este sentido, pues también no hay una propia originalidad, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho las especulaciones, por ejemplo, que Michel de Montaigne presenta a propósito de la escolástica, ¿no? O sea, el cristianismo tiene que conservar siempre esta miseria humana de frente al misterio y este celo riguroso por intentar seguir al Cristo verdadero, no a medida de Cristo, venga de la teología, venga, digamos, del magisterio, de la iglesia, venga de lo que he conocido de Cristo a partir, pues, de lo que la razón me ha dado, ¿no? Sino que todo lo que yo conozco de Cristo en esta lectura me tiene que venir de mi seguimiento personal y de mi agonía particular. Esto también Shestov lo intenta ligar mucho con lo que él considera que es lo fundamental del jansenismo, que él considera que esta actitud pascaliana, este talante pascaliano, aprovechando que se acaba de conectar Paco, eh, pues fundamentalmente surge de la duda, de una actitud escéptica frente a la razón y frente a la iglesia, que como verán, se identifican en alguna manera, ¿no? Porque para estos autores, la iglesia y su magisterio son la racionalización del misterio y la filosofación, pues digámoslo, que teologiza y hace un discurso paralelo al evangelio, que esa denuncia, por ejemplo, ella la había hecho Lutero, ¿no? Aquí hay una diferencia respecto de Lutero porque inclusive la sola escritura es superada. Lo que importa es agonizar con Cristo a partir de su seguimiento. Vuelvo a citar a Shestov. Dice, entre nosotros nunca ocurre que los hombres caminen sobre un precipicio. Entre nosotros se camina sobre tierra firme. Por esto la gravedad y las leyes fundamentales de nuestro mundo, todo tiende hacia el centro. Entre nosotros no se verifica nunca que un hombre viva en tortura perpetua. En general, entre nosotros las cosas fáciles se alternan con las difíciles y a cada esfuerzo siguen la calma y el descanso. En cambio, allá ninguna cosa es fácil, todas son difíciles, no hay calma, no hay reposo. Siempre se está en estado de alarma, no existe el sueño, sino una ininterrumpida vigilia. ¿Hallaremos allí esas verdades que estamos acostumbrados a venerar aquí entre nosotros? Todo nos dice que nuestras verdades habituales son allá otras tantas mentiras, y lo que nosotros desechamos allí es recogido, buscado como el intento supremo. Aquí el Tribunal Supremo es Roma, y la razón es el criterio supremo. Allá el único juez es aquel a quien Pascal gritó, ad te domine apelo. Por tanto, no busquemos seguridad y estabilidad. Lo que tenemos que buscar es agonía, seguimiento de Cristo, en este Cristo agónico que vela con nosotros, ¿no? Entonces, según Pascal, perdón, según Shestov, lo que Pascal pretende, pues es sentar frente a Dios a la razón y a la iglesia, ¿no? Y a partir de ahí exigirles esta fidelidad agónica, digámoslo, a Cristo mismo, ¿no? O sea, la fidelidad a Cristo, según Shestov, en su lectura de Pascal, pues no es a la iglesia o como nos dice el magisterio católico, ¿no? A la continuidad eh, de, del depósito de la fe que está garantizado en la iglesia, su sucesión petrina, apostólica, etcétera, sino a la agonía propia de Cristo, al sufrimiento de Cristo, que será, según Pascal, hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, esta actitud, digamos, de imitatio Christi en la agonía, se tiene que confrontar necesariamente con lo que Shestov llama, recuperando esta categoría que les decía de temor y temblor de Kierkegaard, lo general. La razón y la iglesia, Shestov las ubica en lo general, que es comprendido como aquello que la razón puede discurrir, ¿no? El filósofo habla sobre lo general.
el filósofo, por la razón, intenta llegar a esta razón común que se convierte, digamos, en un punto de partida para acceder a una comprensión, digamos, de la realidad. En cambio, Shestov, y en esto él considera que Pascal está de acuerdo con él, eh, quien se afirma frente al filósofo es el profeta, que es el que rompe con la generalidad y es el que puede tener esta individualidad en la velación y en la agonía que intenta, como lo describía en esto que acabo de citar, eh, una actitud permanente de confrontación, de incertidumbre, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esta actitud del profeta, pues hace que él se mantenga siempre solo, ¿no? Siempre replegado, siempre pues, digamos, parafraseando a Machado, ¿no? No solamente en paz con los hombres y en guerra con sus entrañas, sino en guerra con los hombres y en guerra con sus entrañas, en esta actitud permanentemente agónica, ¿no? Shestov dice que Pascal es sobre todo un misólogo, y él recupera, Shestov, que para Platón no hay mayor desgracia humana que ser misólogo, es decir, ser hostiles a la razón. Entonces, para Shestov, lo fundamental de la comprensión del pensamiento pascaliano, pues es precisamente utilizar la razón para darnos cuenta que la razón es inútil y una vez que abandonamos a la razón, hacer algo que análogo a lo que Kierkegaard y sus seudónimos llaman el salto de la fe, ¿no? Que el salto de fe, pues precisamente es romper con lo general y utilizando la categoría de temor y temblor, encontrarse con el mandato directo de Dios, lo que según Johannes de Silencio, el seudónimo de Kierkegaard en Temor y Temblor, implica la suspensión teleológica de lo ético, ¿no? O sea, el hombre individual frente a Dios que ha roto con lo general recibe directamente el mandato de Dios y no tiene ninguna responsabilidad con nadie que no sea Dios, ¿no? Eh, Aquí podríamos utilizar el ejemplo también de temor y temblor para esclarecer lo que Shestov nos dice de Pascal, ¿no? O sea, parecería que según Shestov, Pascal tendría una actitud semejante a la de Abraham que sube al monte Moria para sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque está la suspensión teleológica de lo ético, ¿no? O sea, la razón ya no manda sobre el juicio humano. La razón natural queda anulada frente al mandato divino. Entonces, esto solo se puede acatar silenciando la razón humana y suspendiendo pues todas las certidumbres que podrían relativizar el mandato absoluto de Dios, ¿no? Eh, Aquí lo que Shestov critica fundamentalmente, y cree que con ello Pascal también está de acuerdo, pues es lo que la filosofía griega ha comprendido por razón, que él considera que la razón, a la manera griega, que después ha, eh, digamos, incorporado el cristianismo con su teología, pues es la posibilidad de que el entendimiento humano pueda conocer las causas primeras, las verdades eternas y inclusive los sentidos de la existencia, ¿no? Entonces, Shestov considera que la filosofía, cuando intenta responder estas preguntas, lo que hace es sentar a Dios en el banquillo de acusados e intenta juzgar desde la razón humana a Dios mismo. Intenta, pues digamos, enmarcar el misterio en unas categorías muy determinadas que se terminan institucionalizando formalmente y crean un discurso general que es la razón común y es donde se mueven, según Shestov, eh, la razón filosófica y teológica que devienen en el orden de la iglesia, ¿no? O, bueno, de la iglesia católica, propiamente como lo dice eh, Shestov, ¿no? Él considera también que esta razón, que como les dije, es irse a dormir en la víspera de la agonía del Señor, al final no explica ni realmente satisface aquello que la voluntad humana quiere conocer. Simplemente es una suerte como de
paliativo que distrae de este ejercicio de velación agónica, que sería la verdadera actitud cristiana, ¿no? Dice Shestov, la agonía es velar con Jesús en Getsemaní. Irse a dormir es confiar en la razón, confiar en la certidumbre, que como les dije, según Shestov, y que él considera que esa es la actitud de Pascal, viene de magnificar a la razón frente a Dios. Entonces, Shestov, para introducir esto, nos cita el muy citado en estos días memorial de Pascal, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Jacob, no Dios de Isaac, no de los filósofos y de los sabios. Entonces, él considera que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pues es este Dios de la suspensión teleológica de lo ético, este Dios de los profetas, este Dios que fundamentalmente rompe con lo general y que esta ruptura con lo general, pues es lo que condena al profeta a la persecución. Bueno, en categorías de Johannes de Silencio, en Temor y Temblor, este sería el destino propio de lo que llama en esta obra Kierkegaard, el seudónimo kierkegaardiano, el caballero de la fe, ¿no? El caballero de la fe, pues es aquel que está dispuesto a romper con lo general y asumir las consecuencias sociales de la suspensión teleológica de lo ético. Digamos que en estas categorías de Shestov, la consecuencia de la suspensión teleológica de lo ético y del someterse al mandato directo de la divinidad agonizante, pues es la incertidumbre y la agonía. Y esta permanente actitud de, pues, de incertidumbre que se intenta refugiar propiamente en lo que Dios da, porque veremos más adelante que a propósito de esta confrontación cartesiana, dirá Shestov que Pascal considera que es falsa esta idea de que Dios no puede ser un genio maligno que nos engañe. Shestov cree, que Pascal cree, que Dios sí nos puede engañar y que Dios le da la gracia de la comprensión a quien Dios quiere que tenga la comprensión y oculta las verdades y las grandes certidumbres a quien Dios quiera que no las conozca. Eh, entonces, pues esta idea de Shestov, pues lo que afirma es una suerte como de irracionalismo humano que está en una plena apertura a la gracia, pero que no es la gracia en el sentido católico, ¿no? La gracia que opera sobre la naturaleza y que se canaliza a partir de los sacramentos que la iglesia administra, que pues, sería para Shestov una racionalización, sino no, o sea, simplemente Dios opera y da la gracia como Él quiere y le revela estas verdades y les da el don de la agonía a quien Dios quiere. A los demás las niega, como ha sido, dice Shestov, por ejemplo, con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Dice Shestov, Dios, afirma Pascal, quiere que algunos vean y que otros permanezcan ciegos. Y el ser ciegos o videntes no depende de nuestra voluntad. Dios engaña a quien quiere engañar y no disponemos de ningún medio para obligarlo a revelar la verdad a todos. En consecuencia, la verdad no necesita esconderse a los hombres, vaga entre ellos, sin velo alguno, y que no debe verla, no la verá. Quiere decir que le falta el órgano necesario. Y este órgano necesario, pues es gracia, ¿no? Y Dios no, Dios la niega a quien él quiere, ¿no? Entonces, aquí viene la crítica propiamente al pensamiento filosófico griego, ¿no? Según Shestov, esta razón griega tiende siempre al conocimiento de las causas primeras y de los fines, propiamente a la metafísica, en un orden general, ¿no? O sea, considera que el objetivo de la filosofía es esclarecer algo así como las reglas que vamos a llamar verdades eternas que Dios imprime en su creación y que el hombre ansía conocer, pero que realmente para su salvación son innecesarias, ¿no? O sea, el conocimiento de lo general, según Shestov en su lectura de Pascal, pues estorba más que ayudar a que el hombre tienda a su fin, que para Shestov en su lectura también de Pascal, pues es la vida eterna, ¿no?
Y aquí es donde Shestov va delineando propiamente su lectura de Pascal, ¿no? Shestov considera que para Pascal lo propio del hombre es odiar lo general. El corazón odia lo general. Y el corazón también odia cualquier amenaza o promesa de la razón que genere una certidumbre. Entonces, la voluntad humana realmente jamás queda satisfecha por lo que la razón le ofrece, ¿no? O sea, esta voluntad humana desborda los discursos, desborda las razones que se dan y siempre hay esta hambre de más que no se pueden marcar en el plano racionalizado, por ejemplo, que ofrece el magisterio de la iglesia, ¿no? Eh, Pascal, dice Shestov, recurre a las verdades halladas en la escritura para derrotar con su ayuda la razón y sus exigencias. O sea, con esto también, digamos, Shestov afirma que Pascal no afirma la sola escritura, porque la escritura es justamente un medio para romper con las ligaduras de la propia razón. O sea, considerar que la escritura es un cimiento de certidumbre es obra de la razón misma también, según Shestov, ¿no? Entonces, la sola escritura luterana no es suficientemente agónica, según Shestov en su lectura de Pascal, ¿no? Y por lo tanto, pues al final considera Shestov la verdadera ingenuidad es creerle a la razón, ¿no? La verdadera ingenuidad es caer en las certidumbres que nos ofrecen estos diferentes instrumentos como la filosofía, como la teología, como el magisterio de la iglesia, como la sola escritura, para no confrontarnos de bruces eh, con la agonía propiamente del cristianismo, ¿no? Y esta agonía, pues también, dice Shestov, tiene que pasar necesariamente por la posibilidad de un Dios engañador, un Dios que revela su verdad a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Entonces, dice Shestov, ¿no? El mayor engaño, que esto viene de la filosofía, es, por ejemplo, pensar que todas las cosas tengan principio y tengan fin, que eso sería una certidumbre lógica que parecería propia de la razón y de la filosofía, pero que le resta derechos a la posibilidad plena del misterio de Dios, ¿no? O sea, según Shestov, parte de la agonía y de la incertidumbre es aceptar que haya cosas que no tengan principio y que no tengan fin, y que la razón no pueda comprender de ninguna manera, ¿no? Entonces, la comprensión, como les decía, que intenta conocer los principios, algo que según Shestov es imposible para la condición humana, pues es una verdadera ingenuidad, ¿no? Y esta ingenuidad, pues es lo que aleja al hombre de su agonía, de la verdadera agonía que sería su estado propiamente cristiano, ¿no? Entonces, aceptar lo general, aceptar las leyes, por ejemplo, que la razón da, las verdades de razón que la filosofía presenta, la metafísica, etcétera, terminan afirmando un odio al propio yo. Eh, Esa es la mayor consecuencia, dice, ¿no? Sustituimos nuestro yo, nuestra experiencia individual en el mundo por certidumbres y certezas que nos vienen de fuera y que nos van dictando cómo se vive, ¿no? Entonces, hay más interés por las verdades abstractas, dice Shestov, que por las verdades encarnadas, ¿no? Y Pascal, dice Shestov, es un maestro en cómo afirmar las verdades encarnadas frente a las verdades abstractas, ¿no? Entonces, es más importante la agonía, por ejemplo, por convencernos de la inmortalidad de nuestra propia alma, que la comprensión de los primeros principios de la filosofía, ¿no? O sea, ejercicios como por ejemplo el que encontramos en las meditaciones metafísicas de Descartes para demostrar y dar certidumbre clara y distinta respecto de la inmortalidad del alma, para Shestov en su lectura de Pascal, pues sería la mayor ingenuidad posible, porque aunque llegaras a una comprensión racional de la inmortalidad del alma, eso no va a consolar
la agonía humana que por naturaleza tiene, ¿no? Dice Shestov aquí, reinterpretando a Pascal, ¿no? Que la causa de esta agonía, pues es el pecado original, precisamente, ¿no? El pecado original se implica en esta agonía permanente, en esta incertidumbre humana que solamente va viendo conforme Dios le vaya revelando según su voluntad omnisapiente e infalible, ¿no? Entonces, con esto Pascal concluye, perdón, con esto Shestov concluye su obra sobre Pascal, La noche de Getsemaní. eh, Dice que Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo, ¿no? Y que lo cristiano, lo que Pascal nos quiere enseñar, pues es que los cristianos tenemos que estar en agonía hasta el fin del mundo velando con Cristo y no irnos a dormir como los apóstoles, ¿no? Y que Dios mismo ha agregado a los sufrimientos de Job y al mundo los dolores también de la agonía de la vela de Cristo, ¿no? Y esta espera, y dice Shestov, ahí está lo esencial de la filosofía pascaliana, que es tan distinto de todo lo que llamamos filosofía, es no buscar ni la seguridad ni la estabilidad, no quedarnos tranquilo ni dormirnos, sino simplemente velar y agonizar con Cristo, ¿no? Y esto pues no es válido para lo general, simplemente es para aquellos que puedan comprender este sentido de permanecer en una vigilia permanente respecto de el verdadero sentido del misterio cristiano, ¿no? Y dice Shestov, que esta es la última frase de la obra, ¿no? Eh, si también ellos a su vez se duermen, como lo hizo ya el gran apóstol durante la noche memorable, el sacrificio de Dios habría sido inútil y la muerte triunfará definitivamente y para siempre. Entonces, pues lo que invita Shestov en su lectura de Pascal, pues precisamente es a conservar esta actitud individual, agónica, permanente, de vela y de vigilia respecto de lo que uno logra reconocer por Cristo si uno tiene el don o no, y a partir de ahí confrontarse con lo eterno, ¿no? Eh, eh, Aquí ya pasan un poco las conclusiones. En la noche de Getsemaní es un texto complicado. eh, para empezar, hay una dificultad que yo encuentro con la obra. La traducción que yo conozco en español, que es una traducción argentina de finales de los 50, no me parece la mejor lograda. Y el texto en francés, no sé si es porque Shestov es ruso, que aprendió francés, pero es un texto complicado de leer. O sea, hay pasajes muy oscuros, hay construcciones eh, literarias también muy complicadas y sobre todo me parece hay lecturas de Pascal muy descontextualizadas del propio texto pascaliano, ¿no? Como sabemos, pues no podemos leer los pensamientos en un orden y que este orden pues ha sido dado por los editores y hay diferentes ediciones de los pensamientos con diferente orden de los pensamientos, ¿no? Entonces, realmente me parece que este ejercicio de interiorizar la actitud espiritual de Pascal, pues rebasa las posibilidades humanas de comprensión. Me parece más bien que Shestov lo que pretende con la noche de Getsemaní, pues es presentar su propia visión del cristianismo a propósito de lo que él comprendía desde su antifilosofía, ¿no? Podremos llamar así al pensamiento de Shestov. Y además, creo que también es importante delimitar lo que Shestov comprende por razón, ¿no? Eh, que identifica con estas lecturas, me parecen racionalistas, exacerbadas, que han desordenado el justo orden de la razón y que pues se acusa de ellas a Descartes, ¿no? Pero que creo que yo más bien esto es producto de lo que vino después de Descartes, o sea, Spinoza, eh, Leibniz y sobre todo Hegel, que en el espíritu de la época de Shestov, pues es el gran enemigo a vencer y es el factor común, me parece, de todas estas, pues no sé cómo llamarlas, filosofías o antifilosofías, que desde lo individual afirman un irracionalismo en el cual se exalta precisamente el valor de la agonía humana, sea en el seguimiento de Cristo, como sería el caso de Shestov,
o, por ejemplo, de un estar allá, de estar más allá del bien y del mal en esta transvaloración de lo general que, por ejemplo, nos presenta Nietzsche. Entonces vean cómo esta actitud que ansía un momento metarracional, pues se debe también a una incomprensión de la propia razón, ¿no? Y en el caso de Shestov, pues sí, negando, me parece, muchos también, muchas recuperaciones de la importancia de la razón que encontramos en la obra de Pascal, y pues también, pues esta actitud, digámoslo, anarquista respecto de que lo divino, el misterio, no se puede enmarcar en nada y mucho menos en nuestras aspiraciones de razón, ¿no? Pareciera como si de fondo siempre en esta visión agónica del cristianismo hay una suerte como de teología inefable o cristología inefable, porque pues uno realmente nunca conoce cuál es el contenido de esta agonía de Cristo, ¿no? Ni de dónde viene propiamente esta visión particular de Cristo, que pues nos es dada por formas indirectas, ¿no? También directas, pero que están mediadas, por ejemplo, en el caso de los católicos, por la Iglesia. Y que, pues esto supone también una autoridad más respecto de nuestra comprensión y nuestra conducción de vida espiritual. Pascal creo que ahí sí está de acuerdo con Shestov, ¿no? Algo propio de este talante, digamos, muy presente en el jansenismo, precisamente es desconfiar de, de la autoridad eclesial que de, digamos, cánones respecto de lo fielmente cristiano, ¿no? Y esto, pues, implica también una actitud individualista o de comunidades que se van, digamos, congregando paralelamente a la autoridad eclesiástica y que van presentando interpretaciones, eh, pues, heterodoxas eh, a lo que dice Roma, ¿no? Y que en último término, pues terminan relativizando la autoridad del magisterio y negando una potestad sobrenatural que se intenta ver como una especie de pereza mental o algo por el estilo, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención como hoy a las personas que intentan al menos quizás comprender, por ejemplo, el magisterio de Francisco, se le tilda de papólatra, ¿no? Que es paradójico porque pues, es una categoría que utilizaban los protestantes y que hoy pues, los católicos utilizan para, a veces yo creo con buena intención, a veces con muy mala intención, a la Santa Sede, ¿no? Y que pues parten precisamente de que hay una infidelidad, en este caso de la sede petrina, al Cristo agónico, ¿no? Entonces pareciera que lo que se espera pues es una iglesia agonizante. Aquí el problema es cuál es la medida de esta agonía, de dónde nos viene esa idea de agonía cristiana que se tiene, ¿no? ¿Qué tanto se tiene que sufrir para que uno realmente sea cristiano? Creo que esa es una de las paradojas que nos presenta el jansenismo y que Pascal también de alguna manera va exponiendo. Pero bueno, para ir terminando, creo que el texto de Shestov vale la pena leerlo como un texto hijo de su época. Si nos gusta Unamuno, creo que desde aquí queda muy clara la actitud unamuniana que encontramos en la agonía del cristianismo, que me parece muy análoga a esto mismo que Shestov presenta y que a mí me parece que no son sino lecturas reelaboradas de la visión del caballero de la fe que Kierkegaard presenta, bueno, Johannes de Silencio presenta en Temor y Temblor. Y que en el caso kierkegaardiano, pues la conclusión es justamente, ¿no? El caballero de la fe, el verdaderamente cristiano, es el Abraham que sube al monte Moria y que lo espera todo y que no puede ir en comunidad, que no puede estar acompañado porque lo propio de la agonía, pues es estar solo. Y esta soledad
implica una fidelidad personal al mandato divino y garantiza el seguimiento de lo que Kierkegaard llama la suspensión teleológica de lo ético, ¿no? Entonces, me parece que aquí se hace algo similar a esta cofradía de hombres solitarios que van en búsqueda de la estrella que introduce Unamuno en las ediciones posteriores de vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Y precisamente pues serían estos hombres solitarios aquellos que intentan no quedarse dormidos y que intentan conservarse permanentemente en agonía, en fidelidad cristiana, ¿no? Eh, Insisto, a mí esto me resulta ahora muy, muy extraño. Quizás estaría muy de acuerdo yo con estas ideas hace 10 años, pero ahora, cuando uno, me parece, profundiza en un sentido ordenado de la razón, uno también se da cuenta de que la sana teología nos ayuda precisamente a reconstruir nuestras visiones individuales de Cristo y del misterio, que en lecturas como la de Shestov me parece que se absolutizan y parten de una enorme certidumbre. O sea, ahí sí parecería que esta paradoja parece de que uno está siguiendo a Cristo en agonía, o quizás no. Y en este quizás no es donde el alma pues cae en un estado constante de duda y de incerteza que pues no sé cómo pueda ser vivible esta vida, ¿no? Pero pareciera que en esta especie como de ascetismo que trasciende ya las mortificaciones físicas y que también se priva de todo consuelo espiritual, habría una especie como de purificación o algo por el estilo. Insisto, yo no sé si realmente esta sea la actitud que Pascal pretendía, yo creo que no, pero bueno, en Shestov hay un testimonio interesante y sin duda creo es una obra que cumple 100 años también y que vale la pena releer. También para ver la riqueza interpretativa que hay en torno a Pascal. Esto nos afirma, me parece, también la grandeza de Pascal y su complejidad interpretativa. O sea, Pascal no es un filósofo como Descartes, como Spinoza, como Santo Tomás, donde uno puede ir a las obras y ver tesis y ver un corpus estructurado con una argumentación propia, ¿no? En Pascal lo que tenemos pues, son afirmaciones lapidarias con un contexto muy difícil de dar y que abren mucho a que el lector lo jale para su molino y de ahí vengan las lecturas equívocas, ¿no? Hace poco aquí en este mismo ciclo hubo una lectura del texto que Mauricio Beuchot escribió a propósito de Pascal, que por cierto yo reseñé también, lo pueden encontrar en Open Insight, donde yo despotrico contra la lectura de Beuchot, porque por eso hay un pensador no analógico, ese es Pascal. Ser un autor que tiende a la equivocidad y que tiende a la ambigüedad hermenéutica y donde es muy complicado encontrar, digamos, marcos exegéticos, porque la comprensión es muy complicada, es en Pascal. Entonces, hacer una lectura general, me parece, de cierta teología o de cierta visión del cristianismo en nombre de Pascal, pues es muy atrevido. Me parece más honesto, por ejemplo, la actitud de Unamuno respecto de los textos, de decir, bueno, a ver, yo asumo que interpreto a los autores como me da la gana y yo los reconstruyo y los llevo a donde yo quiero, ¿no? Shestov creo que hace algo similar, pero sí le pone, creo, mucho de su cosecha a Pascal y nos presenta a un irracionalista, que creo yo que no es la actitud de Pascal, ¿no? Inclusive yo dudo que Pascal sea un fideísta, yo creo que en Pascal sí hay una razón, pero me gusta pensarlo más o menos como el Wittgenstein del Tractatus, ¿no? O sea, se tira la escalera, pero se tira la escalera una vez que ha subido, ¿no? No se tira la escalera y simplemente nunca se pretende subir, ¿no? Que creo que es un poco la actitud que Shestov supone y que, a mi parecer, sobrefilosofa más y racionaliza más precisamente algo que trasciende, ¿no? Pero bueno, con esto termino. Insisto, es un texto complejísimo. O sea, sí, desde la primera vez que lo leí, hace como 8 años, no sé, estaba en la licenciatura todavía.
me extrañó muchísimo este texto y siempre lo he tenido ahí como algo que de vez en cuando leo y que mientras más lo leo, más extraño me resulta, pero que tiene un gran valor, me parece, para también juzgar los abusos del racionalismo y que pues es el contexto en el que aparece este pensamiento, ¿no? Yo creo que también, afortunadamente, en el pensamiento católico contemporáneo hay una tendencia precisamente a racionalizar justamente y en su debida dimensión todos estos aspectos, ¿no? Entonces, a partir de trabajos como por ejemplo Fides Serraccio, creo que queda mucho más ordenado cuál es la relación entre fe y razón y que desde luego me parece que no puede ser considerado un antídoto o unirse a dormir respecto de la agonía. Me parece que, pues claro que la razón también es gracia y que también uno afirma la fe en su confianza, por ejemplo, en el magisterio de la iglesia, para que, pues, también seamos conducidos en plena confianza por una autoridad sobrenatural que reside en la iglesia, ¿no? Entonces, hoy se acusa de modernista, paradójicamente, a quien sigue el magisterio, ¿no? Me parece que lo verdaderamente modernista, pues es desconfiar que el Espíritu Santo ha abandonado a la iglesia y empezar con estos ejercicios de separación radical entre naturaleza y gracia, como aquí Shestov nos presenta, y que ya parten del supuesto de la filosofía separada, ¿no? O de la realidad separada, donde filosofía y teología, fe y razón están en binomios duales y no en una tensión polar permanente en una misma realidad, pues como por ejemplo nos recuerda en muchos momentos Blondel o el propio Del Noche o de Lubac con su famoso libro de las paradojas, ¿no? Pero bueno, esto pues sin duda es uno de los aspectos más de la complejidad del pensamiento cristiano contemporáneo y creo que Lev Shestov es un autor que tenemos que leer más, que tenemos que recuperar más y que, pues, respecto de Pascal, nos dice mucho. Pues, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, José Miguel, nos haces eh, pues una conferencia que de entrada nos deja, a mí me deja la curiosidad de ir a ver ese texto de Shestov y además nos dejas muchos puntos desde los cuales podemos conversar contigo. Y entonces yo invito a los que nos acompañan pues a conversar con nosotros, ¿no? Ya le encontré el secreto a la cosa esta y creo que ya puse las cosas de tal forma que quien quiera intervenir puede abrir su micrófono. Para calentar motores, yo simplemente comenzaría triangulando con un amuno que creo que en la agonía del cristianismo, el sentimiento trágico de la vida, o incluso en otros textos en la correspondencia de un luchador, creo que es más bien en de la correspondencia de un luchador, subraya esto de que el cristianismo católico español, específicamente español, es un cristianismo de Viernes Santo, eh, en contraste con el cristianismo ortodoxo que es de sábado de gloria, ¿no? Cuando había sábado de gloria o digamos ahora de domingo de resurrección, ¿no? Y ahora nos presentas a un pensador ortodoxo, supongo, ¿no? De origen ortodoxo que se pasa de Viernes Santo, ¿no? O sea, que tiene una postura muy trágica, diríamos, con Unamuno, ¿no? Eh, y que también lo veo en contraste con un pasaje de Pascal, donde Pascal contrasta a Esteban y a Jesús, ¿no? O sea, Jesús suda sangre mientras que Esteban está entero. O sea, y dice Pascal, ¿pero qué pasa aquí? Dice, bueno, es que la vida de Jesús es infinitamente valiosa y por eso perderla le hace sudar sangre, mientras que la vida de nuestra, eso no vale nada, ¿no? La, eh, bueno, en fin, es una observación, según la recuerdo, ¿no? Es
¿Cómo ves ahí para cantar motores Sí, no hay tenemos? muchísimo. O sea, simplemente esta idea unamuniana, ¿no? Del cristianismo del Viernes Santo. Es una afirmación que a mí, desde la primera vez que la leí, me ha sido muy sugerente. Recuerdo, así parafraseándolo, ¿no? Que Unamuno habla de este cristianismo, de santos sepulcros sangrientos y vírgenes dolorosas, ¿no? Y que creo, bueno, creo que aquí en el Bajío tenemos también mucho esa espiritualidad y es lo que yo he vivido en la piedad popular toda mi vida. O sea, eso es algo que creo que cuando uno nace en esa cultura, eh, es difícil verlo de fuera, pero creo que sí causa mucha extrañeza, ¿no? Yo lo que sí veo es que la solución unamuniana a estos problemas siempre son justamente la piedad popular. Por ejemplo, recuerdo cuando se habla de esto del sentimiento trágico de la vida, se afirma el tema del famoso quijotismo, ¿no? Y del Quijote español como el evangelio español, y exalta esta actitud del caballero de la fe, que bueno, mi tesis de maestría justo fue sobre eso. Y yo lo que contrastaba, bueno, es que en Unamuno hay muchos quijotismos. No es solamente el quijotismo de las últimas páginas de Del sentimiento trágico de la vida. Y hay un quijotismo que yo le llamo el quijotismo agónico, que no es el que termina en Alfonso Quijano convaleciente y converso, sino en el combate eterno que está condenado a la censura porque rompe con lo general y es visto como una locura, ¿no? Y que me parece que en muchos de estos autores ese rechazo por el caballero de la fe, que se identifica con el rechazo del profeta, también se le equipara con la locura de la cruz, con este famoso pasaje de la carta a los romanos de yo en cambio predico un crucificado, locura para los griegos, necedad para los judíos, ¿no? Aquí a propósito, bueno, de hecho mi seudónimo de Twitter, Filómoro, está inspirado justamente en esto, ¿no? En la necedad del amor a esta actitud del profeta. Pero creo que eh, es difícil de enmarcar en un aspecto católico porque también es muy católico la confianza en que hay un pueblo de Dios peregrino en la historia que se congrega y en el que de generación en generación nos vamos acompañando en el misterio de la comunión. Y yo creo que ese aspecto eclesiológico es lo que salva de la pretensión de querer ser caballeros de la fe. O sea, yo creo que inevitablemente el caballero de la fe deviene en un cismático o deviene por lo menos en un heterodoxo amargado, ¿no? Y creo que esa es la actitud en la que termina Unamuno y en la que Shestov también radicaliza demasiado. Se rompen justamente pues la visión de comunidad. Eh, Creo que, por ejemplo, cuando Pascal cita esto de Cristo y de Esteban, también Shestov comete un abuso, que creo yo que es una especie como de pelagianismo, en la cual se considera que los humanos somos capaces de comprender los dolores de Cristo y que somos capaces de sufrir como Cristo. Yo creo que no, yo creo que lo humano es lo que hicieron los apóstoles en Getsemaní. O sea, sí es inevitable irse a dormir en estos casos. Y claro que Cristo agónico vela por nosotros y nosotros podemos también de alguna manera aproximarnos a sus dolores, pero no los podemos comprender en la misma plenitud porque tampoco podemos sufrir como Dios, que creo que es una categoría también que nos escapa y que en muchas visiones del Imitatio Christi pues justifican muchos ascetismos que creo yo también van deformando nuestra visión del Evangelio, ¿no? Pues es un tema y por eso creo que también el texto de Shestov es raro, que trasciende a la propia filosofía, porque también la razón que nos puede decir ante todo esto, ¿no? Y cuando la anulamos, cuando la vemos como un impedimento para poder aproximarnos a estos fenómenos, pues entonces es el irracionalismo absoluto. Y esto también viéndolo desde filósofo, por ejemplo, pues nos llevaría a ver que frente a los fenómenos religiosos, particularmente agónicos, no hay más que una afirmación de la voluntad respecto a un anhelo de infinito que nos proyectamos individualmente, ¿no? Y que eso se convierte
en el objeto de nuestra fe. O sea, ahorita recordaba Unamuno en Vida Don Quijote y Sancho, cuando habla de la famosa cuaternidad, ¿no? Que dice, bueno, para el sentimiento del corazón humano, para la voluntad humana, María es parte de la divinidad y por más catequesis que hayan al respecto, la gente jamás va a aceptar que María no está en el mismo plano divino que la Trinidad, ¿no? Creo que pasa algo análogo. O sea, aquí se necesita una gracia que también puede venir por la razón de darnos cuenta de que pues Cristo se ha quedado con nosotros y que el misterio de Pentecostés garantiza una continuidad de un pueblo de Dios, eh, en el cual todos somos miembros y en el cual misteriosamente pues el Espíritu Santo nos conduce en la historia. Muchas filosofías, precisamente creo también, caen en el otro extremo, de querer comprender el sentido del Espíritu Santo y lo proyectan en lo que se ha llamado filosofía de la historia, ¿no? O sea, si leemos a Hegel, pues justo esa es la pretensión, o sea, creer que por la razón podemos dar cuenta del sentido de la historia y que podemos comprender los caprichos del espíritu, ¿no? Que creo que justamente esa es la actitud frente a la que responde Shestov, que bueno, si nos vamos a ver también, por ejemplo, en lo que cayó la teología luterana poshegeliana de inicios del siglo XX, estoy pensando, por ejemplo, en Moltmann, pues parecería que ya todo está dicho y todo está escrito, ¿no? Y el sentido de la historia eh, va tendiendo paulatinamente a una secularización. Y parecería que la filosofía, pues, es la protagonista en este proceso de secularización, o sea, leyéndolo en la clave hegeliana, ¿no? Entonces, esa es la razón a la cual creo que intenta responder Shestov, y también Unamuno y también Kierkegaard a su manera. Pero aquí también creo que ya se hizo mucho trabajo a mediados del siglo XX, sobre todo creo yo en la Nouvelle Théologie, y bueno, autores como Romano Guardini, para ver cómo la razón nos puede dar también para reconocer nuestros límites y darnos cuenta que el misterio del cristianismo no es una pretensión prometeica de que por nuestras propias fuerzas y nuestra propia comprensión podamos comprender el misterio, sino el verdadero misterio de que el misterio viene a nosotros y de que este viene a nosotros se da en la particularidad eh, de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso, pues, la eclesiología se convierte en el tema fundamental de la teología, me parece, del siglo XX, ¿no? Y eso es lo que es el trasfondo, por ejemplo, del Concilio Vaticano II y creo yo también es el gran problema actual del pensamiento católico contemporáneo. No en vano, pues hoy hablamos, por ejemplo, de teología del pueblo, ¿no? La teología del pueblo, creo yo, parte precisamente de una necesidad fundamental de una comprensión eclesiológica para que nos demos cuenta que tiene sentido ir como pueblo peregrino en la historia y no como caballeros de la fe. Gracias, Felipe. De Jesús quería participar. Sí, más que otra pregunta, me recordaron otra anécdota de la famosa girocardiocracia de Unamuno y tantas cosas que aparecieron en medio, ¿no? De este pensamiento que por responder a lo que se parecía una especie de visión contraria a la fe, se acabaron yendo al extremo opuesto. Sí, Gracias. a ver, yo creo, yo sigo siendo un gran admirador de Unamuno. O sea, justamente hace unos días estaba ordenando mi librero y me di cuenta de que si de un autor tengo cosas, es de Unamuno, porque es apasionante su actitud también. O sea, yo me quedo mucho, y creo que también aquí Pascal estaría de acuerdo, con esta visión de que es muy humano ser, por ejemplo, como San Manuel Bueno, ¿no? Y creer que la promesa de resurrección de la carne puede ser también algo imposible y que uno cree en ello porque es absurdo, ¿no? Y este tertulianismo a veces también
pues cuando no está bien comprendido, tiende a un irracionalismo y a un fideísmo que se termina expresando católicamente en un devocionalismo, y entonces la teología no nos sirve para nada, ¿no? Entonces yo me quito la razón natural y entonces quiero solucionarlo todo haciendo novenas. Y en vez de ponerme a leer con argucia algún teólogo o algún documento del magisterio, creo que basta con invocar al Espíritu Santo y rezar la novena a Santo Tomás de Aquino para tener buena razón, que bueno, eso ayuda, pero no creo que sea el sentido pleno de una razón católica, ¿no? Obviamente también todo esto creo está muy ligado pues con nuestra realidad histórica y cultural, ¿no? O sea, me parece que muchas de estas visiones, por ejemplo, de la batalla cultural, eh, surgen de esto, ¿no? Cómo nosotros nos refugiamos frente al avance imparable de la secularización, afirmando, aunque sea simbólicamente, gestos de antisecularización, como haciendo que nos vistamos de caballeros del siglo XVI que rezan el rosario en las plazas públicas. Creo que entiendo el gesto, ¿no? El problema es que esto no cae en una comprensión de lo que está aconteciendo, sino que simbólicamente simplemente hacemos una contra. Y esta contra no comprende, cae en el mismo juego de la secularización. Y creo que por eso es muy peligroso abandonar la razón católica y darnos cuenta de que el problema es de fondo y que tenemos que, más que nunca, recurrir a la filosofía pues para darnos cuenta que la razón natural ahí está, que la razón natural opera y que tenemos que agotarla también. Y que claro que la gracia auxilia en estos sentidos. Yo creo que ahí con Unamuno, por ejemplo, es lo que se pierde. Y también con Pascal, de alguna manera. Pero de nuevo, como les decía, yo veo que con Pascal el gran problema es que es tan fragmentario que difícilmente puedes hacer un corpus. Por ejemplo, ahorita este semestre estoy dando historia de la filosofía moderna, ¿no? Y me toca dar Pascal. Bueno, si algún día como profesores de filosofía han tenido que dar a Pascal, es un verdadero problema, porque no sabes de dónde comenzar. No, o sea, tienes que partir ya de una lectura general que reinterpreta y desde ahí proyectas tu lectura, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el texto de León Brunswick a propósito de Pascal, que lo hace un judío leyendo a Pascal, y creo que ahí, pues, va más a lo que él comprende que también a todas estas lecturas ya, digamos, masticadas que tenemos de un autor tan complejo. Eh, y esto es algo que difícilmente se puede evitar porque pues no tenemos material con qué hacerlo, ¿no? Y otra cosa también, o sea, por ejemplo, en alguno de mis momentos de ocio me dio por estudiar autores jansenistas. De hecho, a lo mejor el doctor Juan Carlos se acuerda. Mi tesis de licenciatura originalmente yo la quería hacer sobre las objeciones de Arnaud a Descartes. Arnaud me parece un autor muy interesante, muy profundo, mucho más ordenado que Pascal. Y lo que uno encuentra de fondo, me parece, es una suerte como de volver a la actitud agustiniana, digámoslo, y disminuir las fórmulas escolásticas como método único de especulación posible en el cristianismo, ¿no? Pero la actitud de Arnaud y de los jansenistas, creo yo, queda muy superada, por ejemplo, cuando te encuentras a autores como Malebranche, que alguna relación también tiene con Port Royal, eh, que apuestan por una vía interior, sí, pero que también son estrictamente rigurosos con la realidad. O sea, por eso Malebranche me parece que tiene tanta potencia, porque recupera la vía interior agustiniana, pero el rigor de la razón natural cartesiana, ¿no? Y Malebranche, por ejemplo, de ahí inspira a un autor como Rosmini, y eso pues es lo que Del Noche va a llamar el ontologismo moderno, ¿no? Eh, y creo que crea una interesante lectura
eh, de estos fenómenos sin caer en los irracionalismos de autores como Shestov o el propio Unamuno, que ven que la modernidad es un mal absoluto, ¿no? Y que les cuesta mucho trabajo reconocer que hay también verdades en el pensamiento moderno y que no podemos regresar a una recuperación simbólica de lo anterior que había la modernidad. Por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante que hoy uno encuentra en círculos tradicionalistas, ¿no? Para muchos hoy razonar o hacer filosofía es utilizar a Santo Tomás de Aquino como caballero de batalla contra los errores de la modernidad, lo cual es bastante irracional, porque eso viola la propia lógica del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces parecería con que en Santo Tomás encontramos una especie de certidumbre infalible respecto de los abusos de la modernidad, y que eso sí sería, me parece, el abuso que Shestov y Unamuno critican. O sea, es algo que Santo Tomás ilumina, pero uno tiene que hacer el propio trabajo, ¿no? Yo creo que ahí es donde sí podemos recuperar esta actitud agonizante de la cual nos habla eh, Shestov. Yo creo que ahí sí la razón hay que agotarla. Muy bien. ¿Alguien más quisiera sumarse a la conversación? Sí, yo, profesor, Adelante. buenas tardes a todos. Buenas Soy tardes. Minerva Moctezuma y tengo una pregunta. Eh, yo había leído los pensamientos de Pascal en la parte introductoria, donde decía que cuando estábamos, bueno, que invitaba a un diálogo con Dios a los hombres. No sé si estoy segura de ello, a un diálogo interno. eh, que era una posibilidad de vivir o de estar mejor en uno de sus pensamientos. Lo recuerdo un poco, porque, bueno, me invitó a mí a pensar, a hacer el mismo diálogo, ¿no? Pero yo me preguntaba si estar despierto en ese sentido sería estar en un diálogo continuo con Dios o en un sufrimiento continuo con Dios, eh, en referencia a su ponencia, doctor. Es que ese es un problema, porque, ¿cómo, o sea, a ver, de esos autores, cómo se dialoga con Dios? Exacto, el pensamiento, ¿Cómo ¿será? se dialoga? O sea, algo propio de este talante es que con Dios no se dialoga, a Dios se le obedece. Y Dios le da la gracia a quien quiere de quien obedece y de quien no. Y quien obedece es el profeta y rompe con lo general y va a ser vilpendiado, va a ser censurado, va a ser marginado, etcétera. Y está condenado a una vida de sufrimiento, a una agonía permanente. Ese es el caballero de la fe que nos presenta Johannes de Silencio en Temor y Temblor, y que creo que es el punto de partida de estas lecturas. A ver, no es que yo lleve agua para mi molino, pero es que a mí sí me resulta muy interesante cómo tanto Shestov como Unamuno llegan a la misma conclusión que Johannes de Silencio, Temor y Temblor. Y sabemos que, bueno, tanto Shestov como Unamuno fueron lectores de Kierkegaard. Y esta actitud de que el cristianismo, digamos, post-racionalista es este. Un cristianismo que ya rompió con la noción de iglesia, un cristianismo que ya rompió con la noción de pueblo, y es un cristianismo donde vamos de uno en uno confrontándonos absolutamente como profetas con el mandato directo de Dios. ¿Que esto va a llevarnos a a la infelicidad terrena? Claro que sí, pero vas a ganar la eternidad. Eh, y en este sentido con Dios no se dialoga, o sea, se sufre. Y se sufre gustosamente, digámoslo, porque se está haciendo con ellos, según esta visión, la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, pues da una certidumbre, al menos el tener esta idea de que vale la pena dejarlo todo por serle fiel a Dios. Aquí el problema, si lo vemos ya desde una perspectiva más racional, pues es que ¿cómo sabes que esa visión de Dios realmente es Dios y no eres tú proyectándote, ¿no? Decía San Ignacio de Loyola, este es uno de los puntos interesantes a meditar de sus ejercicios espirituales, que es muy importante discernir realmente si nuestra idea de Dios viene de Dios
o es el mal espíritu haciéndose pasar por Dios, ¿no? Y creo que ahí, por los frutos se conocen, ¿no? Eh, Creo que en una visión ortodoxa, o sea, conforme a la enseñanza de la Iglesia Católica de estos temas, pues no es que con Dios se dialogue, a Dios también se le obedece, pero Dios no nos quiere sufrientes y con cara de Viernes Santo todo el tiempo, ¿no? Y por eso nos da comunidad, nos da comunión, y por eso hay iglesia, y por eso hay familia, y por eso hay sacramentos, y por eso hay todo esto que nos permite acompañarnos y pues sí, a lo mejor agonizar en la incertidumbre, pero también gozar en la gracia, que creo que es algo que se pierde de vista en estas visiones tan pesimistas. Pascal, yo creo que para nada es un pesimista, o sea, ustedes, en el memorial está, ¿no? Cuando dice, no recuerdo que en español cómo lo traducen, pero ponen algo así como lágrimas, 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 lágrimas de alegría, fuego. O sea, Pascal no, a mí no me parece que sea eh, Certidumbre, dice también. certidumbre, ¿no? Pero habla de alegría. Sí, 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 pero en fin, en contraste con esta Sí, lectura de claro, Chestot que nos claro, obviamente. presentaste, Pascal es certidumbre. él encuentra una certidumbre. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que Shestov sí es una lectura muy exagerada de Pascal. Y yo creo que a lo mejor se debe a lo que dice el doctor Juan Carlos. O sea, es un ortodoxo releyendo a un autor católico, a su manera, pero católico, ¿no? Y en estas lecturas, por ejemplo, que el Papa Francisco ha destacado de Pascal, yo creo que si algo podemos valorar en Pascal, es lo que les decía yo en la conferencia de la vez pasada, que es la gran paradoja que implica contemplar la miseria y la grandeza del hombre al mismo tiempo, cómo en el hombre convergen los polos y hay una tensión particularísima que no niega una parte para afirmar la otra, sino que conserva esta tensión ontológica que la podemos encontrar también en Cristo cuando vislumbramos su humanidad y su divinidad también siendo simultáneamente, ¿no? Y esto no es analogía, es la simultaneidad de la realidad compleja coexistiendo. Eh, Pascal, creo yo, va más por ahí. Eh, pero insisto, la complejidad de Pascal está en que hacer una lectura general de su obra está difícil. Y luego podremos decir, bueno, las provinciales son un texto ordenado. No, es un texto de polémica, donde yo creo que Pascal se pone una playera de militante de Port Royal y quiere defender a Port Royal, pues como apologeta de Port Royal, no como filósofo o como pensador. Entonces, pues yo considero que estos temas son bien complicados. O sea, Pascal es un autor difícil y no más. O sea, yo creo que una vez platicaba con Paco Ángeles, que ya se desconectó, que lo difícil de Pascal es que es tan suelto, es tan disperso, que uno lo lee muy conforme al momento espiritual que uno está viviendo. Y uno puede encontrar ahí o grandes certezas y grandes momentos, pero también uno puede encontrar ahí muchas dificultades y muchas desolaciones. Entonces, pues, si uno lo lee filosóficamente con criterio académico y para ver al autor, bueno, esto creo que uno puede tomar cierta distancia, pero no puedes tomar a Pascal como un autor devocional. O sea, más fácil agarrar una vida de santos o agarrar a San Ignacio de Loyola, qué sé yo, ¿no? Porque lo que sí está ahí testimoniando Pascal, pues es la agonía de un cristiano de a pie que quiere comprender, que quiere tener certidumbre, que quiere conocer y que quiere su salvación, que quiere la vida eterna, no un filósofo que quiere hacer un tratado sobre la divinidad. O sea, esa es una diferencia fundamental, me parece, para aproximarnos a Pascal frente a otros autores cristianos. Shestov, yo creo que también podría él destacar esto, ¿no? O sea, él no está leyendo a Pascal como filósofo, está leyendo a Pascal como un cristiano. Pero bueno, Shestov yo creo que sí le pone mucho de su cosecha
en su lectura de Pascal. Sí, 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 la otra duda entonces sería, perdón, ese hombre despierto es un hombre sufriente con Dios, entonces. Es que, insisto, sufriendo, o sea, para Pascal, no, o sea, es que sufre, pero también goza, es que ese ser humano, o sea, sublimitas et miseria hominis, o sea, es eso, la sublimidad y la grandeza y la sublimidad del hombre, su miseria y su debilidad, está en que el hombre goza y sufre con Dios. O sea, no es o la una o la otra, es la experiencia simultánea. Eh, Creo que Shestov ahí lo que ahí presenta es que solamente uno es fiel a Cristo en tanto que agonice con Él, es decir, que sufra con Él. Y que la iglesia y todos tendríamos que tener esa actitud agonizante. Yo creo que también ahí a Shestov se le olvida que hay resurrección y que después va a aparecer el peregrino de Maús y después viene el misterio de Pentecostés. O sea, no es solamente la víspera de la pasión. O sea, por ejemplo, sobre el huerto de Getsemaní, hay un textito de San Máximo el Confesor, que también habla de la agonía de Cristo en Getsemaní, ¿no? ¿Por qué Jesús lloró? Y lo que dice Máximo el Confesor, pues es que Jesús lloró porque claro que humanamente también tiene miedo, aunque sabe que es voluntariamente aceptada su pasión, pero también aflora esa humanidad de Cristo, ¿no? Como también los cristianos, naturalmente estamos llamados a ello. O sea, yo recuerdo siempre mucho este pasaje también de la carta a los romanos, en la que San Pablo, no es cierto, no, es en Tesalonicenses, donde San Pablo también dice, ¿no? Yo sé que morir con mucho es lo mejor, pero no me quiero morir, no me quiero ir de este mundo. Y aunque sabemos que morir con mucho es lo mejor, pues conservarnos también viviendo en la gracia, pues es algo con lo que Dios se complace, ¿no? Y yo creo que Pascal también lo ve así. Hay que ver también las obras de Pascal, no las obras, libros de Pascal, las obras humanas de Pascal. O sea, Pascal cuando muere, él dice que todos sus bienes sean repartidos entre los pobres. Él mismo en su agonía dicen que quiso agonizar al lado de un enfermo pobre en las mismas condiciones y que él repartió sus bienes para con los demás. O sea, él a lo mejor sí quiso este ascetismo de querer sufrir con, ¿no? Pero esto es algo que parte de una dicha, de una alegría, me parece muy profunda del corazón, de una certidumbre que te permite ese abandono. No es un abandono nada más porque sí y porque hay un deber absoluto frente a Dios. O sea, yo creo que, por ejemplo, esta lectura que hace Johannes de Silencio, en Temor y Temblor, de Abraham subiendo al monte Moria, eh, sin ningún titubeo para sacrificar a Isaac, es inhumana. O sea, y Kierkegaard, bueno, Johannes de Silencio, explora las otras posibilidades, ¿no? De que, bueno, ¿y qué tal si Abraham le cuenta a Sara lo que va a hacer y Sara no lo deja? Y la conclusión siempre, bueno, no sería el caballero de la fe, pero Abraham, creo yo, hace todo esto porque hay una certidumbre. ¿Cuál es la certidumbre que tiene Abraham? Que cuando Yahvé le hace su promesa, le dice que lo hará patriarca de un gran pueblo. Y también así lo dice Johannes de Silencio, ¿no? O sea, Abraham sube al monte Moria porque ya tiene la promesa de Yahvé, que le dice, yo te voy a ser el padre de un gran pueblo. Entonces, no le, o le va a dar un nuevo Isaac, o no le va a tocar un pelo a Isaac. Y yo creo que esa es la actitud de la fe. O sea, no se cree en el vacío. Hay una certidumbre y la razón natural, desde luego que nos auxilia para eso, ¿no? Aquí viene el problema. ¿Hasta dónde nos alcanza? Pues eso no lo sé. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver la gracia, ¿no? Y la filosofía cristiana, aquí también es donde tiene que reconocer sus propias limitaciones. Y por eso
la frontera entre filosofía y teología en estos casos se vuelve muy difusa. Y yo creo que, pues bueno, esta separación entre filosofía y teología, pues es producto del racionalismo. O sea, pensar de que aquí empieza la razón, y aquí empieza la fe, y aquí empieza la filosofía, y aquí empieza la teología, y no ver lo mismo como una sola realidad, que creo que es así como Pascal lo ve, ¿no? Y como Descartes también lo ve, creo yo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias, me ilustra bastante, doctor. Gracias. ¿Quién más se suma a la conversación? Buenas tardes, yo me sumo. Buenas. Eh, Primero te agradezco también por la exposición. Finalmente, Shestov es un autor que tampoco ubico, tampoco conozco y siempre invita a esto. Y yo tenía ganas de preguntar al escuchar la exposición sobre, pues, esta razón, si acaso esta razón no podía aspirar, la razón humana, a gozar de alguna manera de la semejanza con Dios y también de la semejanza del hombre con Dios, que parece que mejor se realiza cuando Dios como hombre habita entre los hombres, que es la que se rompería con la agonía propia de la divinidad frente a la incertidumbre propia de los hombres. Yo por ahí quería empezar, pero después comentaste contra esta lectura que la razón también es gracia, porque trataba de pensar en eso, ¿no? La gracia de la luz natural, frente a estas lecturas más, digamos, antirracionalistas. Sí, a mí me gusta mucho una visión de Gilson, que por cierto la anoté por aquí para que no se me perdiera, quería decirlo en la Ujú. conferencia. Dice Gilson en Dios y la filosofía, lo voy a citar, dice, por sabiduría se entendió siempre el más alto conocimiento accesible a la inteligencia humana. Esto es el de las cosas más altas y de todas las cosas desde lo más alto, que es su causa primera. Y si la filosofía se llamó así nada más que amor a la sabiduría y no sabiduría poseída, no fue porque renunciara a la esperanza de esa posesión, sino por respeto reverencial a su excelencia y como por presentimiento de que el paso definitivo en el logro y acabamiento de ella no podría ser un paso dado por la inteligencia desde las criaturas hasta la altura de su primer principio, hasta estar ante él cara a cara, sino a la inversa, una inclinación de Dios hacia esta criatura que tiene el prodigioso privilegio de ser su imagen, no un descubrimiento propio, sino la gracia de una iluminación. Yo creo que, ¿qué es eso? Y yo creo que eso es lo fundamental del pensamiento católico. La razón que critica Shestov es la razón prometeica griega, que es pelagiana, ¿no? O sea, pensar que por nuestras propias fuerzas y nuestro mérito y nuestro esfuerzo vamos a poderle robar el fuego divino a Dios y que, no somos, y que somos nosotros los que nos elevamos y que la razón sirve para elevarnos y por eso sentamos a Dios en el banquillo de la razón. Cuando creo que no, la razón cristiana es al revés. Diría San John Henry Newman, ¿no? El asentimiento de la razón a la fe. El comprender cómo el auxilio nos viene de lo alto y cómo con el misterio de la encarnación es Dios quien viene en busca del hombre y no el hombre quien viene en busca de Dios. Y eso creo que cambia completamente la relación entre fe y razón, porque entonces la razón es gracia, la razón es para el encuentro con Dios, no al revés, pero porque Dios así lo quiere, no porque nosotros nos lo ganemos, ¿no? En este sentido, el problema, pues es que si queremos partir desde una razón natural, plenamente natural, cerrada a la gracia, el diálogo es imposible. Blondel tiene un librito muy bonito que se llama Las exigencias filosóficas del cristianismo, donde él dice que lo primero precisamente es desde la razón natural reconocer dónde estamos parados. Entonces, por la razón natural, nosotros somos inmanencia. Naturalmente, todo lo que hagamos prescindiendo de la gracia es inmanente. Pero no es que uno se gane la gracia, o sea, opera y ya está. Entonces, cuando uno hace filosofía, aunque uno no quiera, también está recibiendo lo que viene de lo alto, ¿no? Entonces, Blondel, que paradójicamente ha sido acusado de modernista, dice que el modernismo es separar la fe de la razón, separar la naturaleza de la gracia, separar la filosofía de la teología y no darnos cuenta que la realidad es una y compleja.
Esto lo digo a propósito porque este es uno de los principios, estos famosos de Evangelii Gaudium, que el Papa Francisco recupera y que lo recupera de Blondel. Esta idea de que la realidad es superior a las ideas y que el todo es superior a la parte es una relectura de este principio. O sea, el binomio fe-razón, el binomio gracia-naturaleza, el binomio, no sé, inmanencia-trascendencia, solo existe en nuestra mente. No es una realidad. Y creo que Pascal es un maestro en enseñarnos esto, ¿no? Justamente la miseria y la grandeza del hombre está en que es uno en la realidad. Y aquí lo fundamental, que yo creo que es para lo que la filosofía nos sirve mucho, pues es para esclarecer todos estos supuestos ontológicos, epistemológicos, noseológicos, antropológicos, etcétera, que existen en nuestras mentes y que nos evitan el encuentro radical con la realidad. Por eso la filosofía no puede quedarse en una abstracción desencarnada, porque eso sería simplemente darle vueltas a lo mismo. Y yo siempre cuando hablo de estas cosas me remito al número uno de, de Deus Caritas Est, ¿no? De Benedicto XVI. O sea, al final nadie se convierte al cristianismo porque uno se convenza de las ideas del cristianismo o de la bondad de su ética, ¿no? No, uno se convierte al cristianismo porque se encuentra con una persona, con una realidad concreta, encarnada, que es Cristo. Y yo creo que Pascal de lo que nos habla en su obra es de su encuentro con Cristo. Descartes, yo creo que cuando uno lo lee desde el cristiano, el que se encuentra con Cristo y quiere dar en su ingenuidad también quizás, con una filosofía que ayude a que las cosas que la razón puede alcanzar sean alcanzables con mayor facilidad, está reafirmando esta experiencia. Lo que ha hecho el racionalismo, y aquí hablo de Spinoza para adelante, pues es negar este discurso experiencial y querer, ahora sí, afirmar a este concepto de infinito que confundimos con Dios y que le llamamos Dios, ¿no? El famoso Dios de los filósofos, ¿no? Que también a propósito de Pascal, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay un autor, con ese término, que creo que nos puede ayudar mucho. Yo he encontrado mucho de estas recuperaciones de romper con estos binomios, que es Romano Guardini. O sea, en Guardini yo creo que ahí hay una sana filosofía para dejarnos de especulaciones, ¿no? Aquí el problema, claro, pues es que se parte de un asentimiento eh, de la voluntad a la razón que podemos llamarle fe, ¿no? Muchas gracias. Sí, precisamente lo que veía era que la razón, si se reclama como nuestra, es donde entra el problema, de dónde viene, nos viene dada como causa sui. Mientras que si se atiende como donación de Dios, ¿no? Que es algo de lo que Él nos participa, esto quizá también nos podría permitir, al participar de la razón y no ser cosa solamente nuestra, al ser, pongamos la razón un poco más como en términos griegos, al ser más bien logos, este logos heraclíteo, que ser, digamos, ese instrumental di- eh, de la disputa que va a emplear Platón y Aristóteles, nos participa, digamos, ese logos de Heráclito a nosotros, nos participa de algo que no nos pertenece, que no es propiamente nuestro. Y Sí, entonces precisamente esto es lo que me llevaba a pensar en la respuesta que le diste a Minerva cuando preguntaba sobre el diálogo con Dios, que decías que con Dios no se dialoga, sino que a Dios se le obedece. Y pensaba precisamente en la etimología misma de obedecer, que finalmente es el audire, ¿eh? Se le escucha. claro. Y pensaba en la función que tiene en el diálogo, el escuchar, que es Sí, también participar, hasta donde no se podría decir que entonces, digamos, sí habría una especie como de diálogo, digamos, de ahí, en alemán, escuchar se dice vernehmen, y de ahí es donde se sustantiva para llegar a Vernunft, que va a ser la razón esta que va a criticar eh, Kant. Entonces, ¿hasta dónde no podría entonces decir que habría una especie de diálogo porque estamos abiertos a logos, diálogo, que sería estar algo así como dispuestos a recibir el verbo, también encarnado? sí, así estoy completamente de acuerdo. Así sí puede haber un diálogo.
pero no es un diálogo negociante, digámoslo. O sea, quizás sería lo correcto. Con Dios no se negocia. A Dios no le presentas tú tus opciones y le dices, a ver, Dios, con Dios no se calcula, vaya. O sea, a Dios No se disputa con no se Dios. disputa con Dios, a Dios se le escucha. Bueno, pero Abraham sí empezó a negociar con él, ¿no? Sí, bueno, es que también, yo creo que sí, es que aquí también yo creo que es por eso les decía que en el pensamiento católico al menos, y eso yo creo lo que crea ya una ruptura con otras formas de pensamiento, es importante que este diálogo, digámoslo, entre el ser finito y el ser eterno, para usar categorías un poquito más concretas, se den un espacio, que es el espacio de la iglesia. O sea, esa es la fundamentación doctrinal, por ejemplo, de los sacramentos, ¿no? O sea, el sacramento es la forma como dialogas con Dios, de alguna manera. O sea, como tú te ordenas a Dios y cómo se canaliza la gracia. Eh, y esto supone una visión eclesiológica, ¿no? O sea, ¿qué garantiza la autoridad, por ejemplo, de que en la comunión, la Eucaristía, está presente Cristo? Y que participando de la comunión, pues uno también se cristifica en la gracia, ¿no? Y que así es como uno en este misterio puede ir canalizando estas cuestiones. Que esa a la razón yo creo que le choca un poco, porque la razón quisiera, como por sus propias fuerzas, escuchar a Dios y obedecer su voluntad. Por ejemplo, los ejercicios espirituales, que aquí los tengo a la mano. Eh, San Ignacio dice, bueno, hay que pedir la gracia del buen discernimiento, o sea, hay que pedir la gracia de escuchar a Dios y de entender lo que Dios nos quiere decir. Justamente el pecado sería cuando uno escucha a Dios y hace lo contrario, que es desobedecer, ¿no? O sea, solamente hay conciencia del pecado si uno escuchó el bien de Dios y lo desconoce, ¿no? Por eso, creo que también estas visiones pelagianas que luego aparecen, uno de los errores que cometen es que consideran que lo opuesto al pecado es la virtud, cuando no. Lo opuesto al pecado, pues es la inocencia. ¿Y cómo se es inocente? Bueno, pues cuando uno obedece, ¿no? Cuando uno escucha y actúa conforme a lo que escucha, pero no es una escucha autoritaria. Es un bien que se te presenta como un bien, como un bien verdadero, como algo sensato, como algo en lo cual puedes confiar. Y ahí la razón natural ayuda mucho. De hecho, justamente creo que es lo que muchas veces hace que uno tenga convicción al respecto de una cuestión concreta, ¿no? Eh, y por eso, pues todo cuanto se ha dicho de verdad, digamos, nos pertenece y la verdad de donde venga, porque esa es la máxima radicalidad de la comprensión. ¿Cuál ha sido el problema? Creo yo, y es con lo que Shestov se pelea eh, que, por ejemplo, en filosofías como la de Hegel, por poner un ejemplo, se le llama fe a lo que no se comprende. Entonces, el ascenso al cielo es conforme la razón vaya disminuyendo la influencia de la fe y le podamos dar contenido a ese desconocido especulado que llamamos fe. Y entonces, conforme vayamos le ganando terreno a la fe, más y mejores cristianos somos. Y esa es la idea que creo que se critica, ¿no? Porque sí hubo una teología muy desetalante, ¿no? De decir, bueno, mientras menos incertidumbre tengamos, más conocemos a Dios. Y creo que hoy también el problema, por esta misma visión a veces racionalista, es que pensamos que ya sabemos todo de Cristo, ya sabemos todo de la iglesia, y también se nos olvida que hay que dejarle un poquito de luz, de espacio a la incertidumbre y a la agonía, ¿no? Es parte también, somos humanos. Aquí el problema está en reconocer que lo que hay de razón, como tú decías, en nosotros, no viene de nosotros mismos y no es mérito nuestro, ¿no? Y aquí el problema, bueno, es que entonces, ¿para qué los cristianos filosofamos entonces? Bueno, pues yo sí creo que la filosofía le sirve a los cristianos para poder dialogar con los no cristianos, porque tienes que tener una especie de gramática común, que es lo que te permite la razón natural de poder llegar a verdades y a poder dar cuenta de la realidad sin apelar directamente
a la revelación o a la fe, aunque claro que tú sabes que tu razón es dada, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que Pascal era lo que quería, también de alguna manera. O sea, por eso Pascal, pues yo no me atrevería a llamarlo un fideísta. O sea, es muy diferente la actitud de Pascal, por ejemplo, con la de Lutero. ¿Alguien más quisiera participar? Pregunto más detalles sobre la actitud de Lutero para seguir profundizando. Bueno, a ver, yo pienso que la actitud de Lutero, eh, a diferencia de Pascal, parte de que al afirmar la sola escritura, se niega el valor de todo esfuerzo humano por comprender la complejidad de la realidad, ¿no? Que eso es, pues, una consecuencia de cierto pensamiento nominalista. A ver, el nominalismo, pues, nace de una inquietud piadosa muy buena, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, no hay que enfocarnos en, en nimiedades que nos entibian la fe. Entonces, si tú eres un fraile devoto y no tienes luces ni tiempo para hacer filosofía, ni especulación moral, pues lee el Evangelio, medítalo y siga a Cristo y ya está, ¿no? Y la filosofía, pues no tiene que ser un aspecto fundamental de la piedad cristiana. En eso estamos de acuerdo, ¿no? El problema es, ¿qué pasa si el fideísmo, si el nominalismo se le acaba la fe? Pues termina siendo materialismo, ¿no? ¿Y qué pasa si al nominalismo se le acaba la eclesiología? Si al nominalismo se le acaba la eclesiología, termina siendo fideísmo, y entonces tienes que afirmar pues, la libre interpretación y la sola escritura, que creo que de muchas maneras ese es el espíritu de que hay con Lutero, ¿no? O sea, pensar que pueden existir estas lecturas inspiradas de la escritura y que puede haber una comprensión sobrenatural de la escritura universal y que es válida, porque yo quiero que sea válida, ¿no? Y esto pues te permite romper justamente con la visión de comunidad de la cual les hablé previamente. Pero es bien interesante cómo cuando te metes a estas visiones de lo comunitario, pues tienes que hacer eclesiología y tienes que afirmar que hay un permanente, un continuo que se queda con nosotros y que nos permite poder discurrir de todas estas cosas de generación en generación y como pues, muchos lo han dicho, ¿no? Sabiendo que siempre somos enanos parados en hombros de gigantes y que estas grandes preguntas ya se han especulado antes y que hay muchas opiniones y aportaciones al respecto y que uno pues puede empaparse con ellas si es la voluntad de uno, ¿no? Que también, esto no te hace más salvo ni mejor cristiano, porque si no caeríamos en un pelagianismo intelectual que pues tampoco creo es lo que se busque. Entonces, la actitud luterana, pues es contraria, me parece, a la de Pascal, porque de hecho, a mí me parece que la actitud de Shesto es más similar a la de Lutero que la del propio Pascal, porque yo creo que con Lutero sí se vale la agonía permanente. ¿Y en qué es la agonía permanente de Lutero? En el tema de la salvación. O sea, acuérdate que para Lutero, eh, uno nunca tendrá certeza de si es salvo o no. Entonces, tú puedes hacer las mejores obras y no ser salvo. Y puedes ser el mayor de los criminales y ser salvo. Quién es y quién no lo es, no se sabe. Y vivirás con esa incertidumbre toda tu vida. Ahí creo que también, bueno, Kierkegaard con Johannes de Silencio en Temor y Temblor llega a la misma conclusión. El caballero de la fe no es el que hace más obras. El caballero de la fe es quien espera su salvación y combate.
Bueno, si este tema te interesa, Felipe, en catolicismo y protestantismo como formas de existencia, cuando Aranguren habla del talante luterano, él resalta mucho este punto en particular de, pues de la agonía permanente, ¿no? La agonía como modo de existencia, como talante. Talante angustiado. Un Talante aspecto que quiero angustiado, le subrayar, llaman. que Pascal murió en el seno de la iglesia, ¿no? Sí, Y que nunca quiso separarse de ella. Entonces está esta dimensión eclesial en la que has insistido pues muy bien en tu... esto es fundamental. Aquí el problema es desde una razón separada, cómo comprendes la voluntad humana de querer estar en comunión y que no es un querer de deseo, es una exigencia de la realidad. Por eso, pues todos los que rompen en cisma se afirman iglesia, ¿no? ¿Alguien más quisiera una última pregunta antes de que cerremos? Pero yo querría destacar también para que no nos fuésemos, de alguna manera ya lo dijiste, ¿no? Pero es precisamente, decías, no son autores para acercarnos a ellos en búsqueda de una guía espiritual, aunque en algo puede que ayude, ¿no? Eh, Son autores que están en un debate fuerte con la cultura secular, con la cultura incluso anticristiana de su tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que es allí sobre todo donde son muy importantes, ¿no? En particular, yo admiro mucho a Pascal, le debo mucho, pero al que le tengo mucho más cariño y mucha más cercanía es Unamuno. Y a mí o sea, para mí sería locura ser yo unamuniano en el sentido de hacer de Unamuno mi guía espiritual, ¿no? Unamuno más que mi guía espiritual es un amigo, un interlocutor, alguien que me ayuda a balancear mi relación con la cultura contemporánea, con la cultura reciente, y Pascal más ampliamente con la cultura moderna, ¿no? Con la ciencia, con la teología, con la filosofía, con la retórica, ¿verdad? Eh, y aprovechando también para hacer entonces yo la última pregunta, la última observación, estoy de acuerdo contigo en que Pascal es un autor extremadamente difícil, sobre todo porque sus dos obras más interesantes, más penetrantes, más influyentes, las provinciales y los pensamientos son muy problemáticos, pero sí hay un suelo en el que podemos apoyarnos, que es el resto de su obra, ¿no? O sea, Beuchot se apoya en el arte de persuadir, ¿no? Para hacer su lectura analógica y retórica de Pascal. Un texto muy importante sería, aunque también es problemático decir que es una obra de Pascal, pero es muy clarificadora su conversación con Monsieur de Sacy. Y ya sería lo último que yo digo para dejarte a ti las palabras de cierre. sí, de acuerdo. Con lo último yo creo que sí, porque el arte de persuadir es un tratado interesante y creo que se puede leer bien, por ejemplo, con algunos pensamientos, por ejemplo, el famoso del espíritu de fineza y el espíritu de geometría. Sí, pero yo no sé qué alcance tenga en estos temas teológico-antropológicos que son un trasfondo mucho más complejo del pensamiento de Pascal. Yo creo que ahí sí hay mucha incertidumbre. Eh, yo creo que ahí la única fuente que podríamos tener pues son los testimonios que tenemos, por ejemplo, de las hermanas respecto de la actitud que él tenía o que él pretendía tener, ¿no? Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo en que no podemos tomarlos como guías espirituales, sino como testimonios de filósofos que también son cristianos, ¿no? O sea, yo creo que hay cristianos que filosofan y filósofos que son cristianos o que quieren aspirar a los mieles del cristianismo. Yo ahí es donde encuentro a Pascal, donde encuentro a Unamuno y como usted dice, pues son amigos. Yo también no me imagino
mi vida sin Unamuno, ¿no? O sea, a mí me ha acompañado tanto Unamuno en tantas cosas y disfruto tanto de su lectura que en algún momento de mi vida, por ejemplo, a usted le tocó padecer esta etapa mía cuando yo era estudiante de la licenciatura, pues claro que quieres de alguna manera imitarlo, luego vas creciendo, vas viendo otras cosas y maduras mucho en este sentido, pero claro que te queda siempre esa experiencia unamuniana de fondo. Y yo creo que el propio Unamuno o el propio Shestov tienen este como virus polemista de inconformidad con su tiempo que también los lleva a asumir posturas muy apasionadas y hasta cierto punto muy radicales. Y también son hijos de su tiempo. O sea, yo creo que en donde podemos ubicar mejor a Unamuno, a Shestov, al propio Kierkegaard, creo yo, es en la estela del romanticismo. Del romanticismo como esta resistencia al paradigma racionalista que termina siendo una lectura de signo contrario y termina siendo una dialéctica. Eh, a mí me gustan estas lecturas de Guardini, de von Balthasar, de Del Noche, de que justamente no es que se supere el racionalismo por el romanticismo que lo niega, sino que hay que entender que en la realidad estas cosas coexisten en una tensión y que la realidad misma y los esfuerzos que hagamos por esclarecerla nos permitirán encontrar sus puntos de contraste y encontrar las tensiones que se dan y que permanentemente son, sin caer en los extremos de los polos. ¿Cuál es el problema de esto? Parafraseando a Guardini, bueno, pues es que la razón humana tiende siempre a una visión dualista dialéctica. Nos cuesta mucho trabajo entender la realidad como un uno, con diferentes tensiones, ¿no? Un realismo de doble vía, como dicen los filósofos de la mente, ¿no? Bueno, Chalmers y todos ellos, ¿no? Creo que esto ayuda. Y también para los que nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, pues nos hace también, creo, al menos revisar los supuestos que hay detrás de las historias de la filosofía. Porque hacer filosofía de la historia de la filosofía, creo que también nos lleva a reconocer que no nos podemos ir con las lecturas generales que hay de los autores. Entonces, imaginen, por ejemplo, que hay una historia de la filosofía que reconstruye a Pascal desde Shestov. Te pierdes por completo a Pascal, ¿no? O que te tomes en serio las lecturas que Unamuno hace de Kierkegaard, te pierdes a Kierkegaard, o las lecturas que Kierkegaard hace de Hegel. O sea, creo que también es este ejercicio de ir a los autores y usar a los comentadores como interlocutores respecto de una misma obra, pero no tomarlos como una autoridad histórica para documentar la filosofía. Entonces, pues yo ahí rescataría la obra de Shestov, que creo que es muy importante, no tanto para estudiar a Pascal, sino para asomarnos a un contexto epocal muy concreto de la filosofía, que son las reacciones al hegelianismo, que es pues de donde nace esto que se le ha llamado existencialismo, ¿no? Y ahí, como les decía, yo creo que Shestov con Jean Ball, pues son responsables después de esta recuperación que, por ejemplo, Emmanuel Mounier, en Introducción al existencialismo, critica, ¿no? Pero ese es el contexto, la reacción general al racionalismo hegeliano. Que bueno, aquí Shestov, pues ahí mete a Descartes y mete inclusive a la filosofía griega, ¿no? A Descartes, el hombre de paja de la filosofía De la moderna. filosofía, claro. O sea, por eso aquí haciéndole comercial a su obra doctor, pues vale la pena acercarnos a Descartes, pero desde Descartes mismo. O sea, mm, por ejemplo, a mí me sorprende mucho la cantidad de personas que hoy siguen diciendo que Descartes suscribe el momento de la duda metódica. O sea, que Descartes en serio cree que es posible en la realidad, no como ejercicio mental, algo como tal, ¿no? Hasta hay un libro este de El error de Descartes, ¿no? O sea, Descartes no es dualista. O sea, basta con leer los principios de la filosofía para darte cuenta de eso, pero ¿quién lee los principios de la filosofía? Pues hay que ir a las obras y cerramos entonces con una muy buena pues indicación, ¿no? Y también pues con toda esta conversación tan estimulante
que te agradecemos, José Miguel. Y pues seguimos con nuestro seminario. Ya les estaremos publicando las fechas y títulos de las próximas conferencias. No hay una fecha definida, pero Mauricio Guchot ya me dio el sí. También él va a sumarse a nuestro seminario. Y bueno, ya les iremos indicando las próximas sesiones. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. De nuevo, gracias, José Miguel, gracias a todos. Y muy pronto podrán ver el video en YouTube. Pues muchas gracias, buenas Muchas tardes gracias. ya Hasta a luego. todos.